La voz en las sombras. Un relato perteneciente a la obra de Agatha Christie, El enigmático señor Quim. Narrado por Sara Mendoza. Parte 1. Estoy un poco preocupada por Marjorie, dijo Lady Stranley. Mi hija, ya sabe, añadió. Lanzó un suspiro y se quedó pensativa. Tener una hija ya mayor le hace a una sentirse terriblemente vieja. El señor Satterwhite, que era a quien iban dirigidas estas confidencias, salió al paso con su proverbial galantería. Nadie lo creería posible, declaró con una ligera reverencia. Adulador, replicó distraída Lady Stranley con la mente en otro lugar. El señor Satterwhite contempló con admiración aquella esbelta figura vestida de blanco. El sol de Camps era penetrante e indiscreto, pero Lady Stranley parecía superar la prueba. A cierta distancia, su efecto juvenil era extraordinario. Difícilmente hubiera podido adivinarse su verdadera edad. Pero para el señor Satterwhite, que estaba al corriente de todo, sabía que era posible que ya tuviese nietos mayorcitos. Ella representaba el triunfo máximo del arte sobre la naturaleza. Su cuerpo era una maravilla. Su cutis también. Había enriquecido a un sinfín de salones de belleza, pero los resultados eran sorprendentes. Lady Stranley encendió un cigarrillo, cruzó sus bien torneadas piernas, embutidas en finísimas medias de seda, y murmuró. Sí, en realidad estoy preocupada por Marjorie. Por Dios, dijo el señor Satterwhite. ¿Qué ocurre? Lady Stranley fijó en él sus hermosos ojos azules. Usted no la conoce, ¿verdad? Es la hija de Charles, añadió esperanzada. Si en los comentarios del libro ¿Quién es quién? Solo se hiciera constar la verdad, frente al nombre de Lady Stranley tendría forzosamente que aparecer la siguiente anotación. Aficiones. Casamientos. Se había pasado la vida cambiando de marido. 3 cambios por divorcio y 1 por defunción. Si hubiese sido la hija de Rudolf, podría entenderse. Prosiguió Lady Stranley. ¿Se acuerda usted de Rudolf? Era un hombre muy temperamental. A los 6 meses de casada ya me vi obligada a recurrir a esas cosas raras. ¿Cómo las llaman? Creo que estratagemas conyugales. En fin, usted ya me entiende. Gracias a Dios, en la actualidad estas cosas son más sencillas. Recuerdo que tuve que escribirle la carta más tonta que pueda usted figurarse y que mi abogado tuvo que dictarme, pidiéndole que regresase, que yo haría todo lo posible, etc. Pero nunca podía una fiarse de Rudolf. Era tan temperamental. Volvió a casa a toda prisa, precisamente lo peor que podía hacer. Justo lo contrario de lo que yo y los abogados esperábamos de él. Volvió. La dama suspiró. ¿Y lo de Marjorie? Sugirió el señor Satterwhite, volviendo discretamente al tema de conversación. Ahora mismo iba a volver sobre ese punto. ¿O acaso creía usted que me había olvidado? Marjorie ha estado viendo y oyendo cosas recientemente. Me refiero a fantasmas y ridiculeces por el estilo. Nunca creí que Marjorie pudiese tener tanta imaginación. Es una hija muy querida para mí. Siempre lo ha sido, pero también es sosa. Imposible, murmuró el señor Satterwhite, mostrando un confuso intento de galantería. Y mucho, insistió Lady Stranley. ¿No le preocupan los bailes, ni los cócteles, ni nada de esas cosas que deberían interesar a una joven? Prefiere quedarse en casa en vez de venir aquí conmigo. A ver, dijo el señor Satterwhite. ¿Dice usted que no quiere venir con usted? Bueno, no puedo decir que le insistiera mucho. Las hijas tienen la virtud de ejercer sobre mí un efecto deprimente. El señor Satterwhite trató de imaginarse a Lady Stranley acompañada de una hija seria y formal,
pero no lo consiguió. No puedo aceptar que Marjorie no esté en sus cabales, continuó la madre en tono jovial. Me han dicho que oír voces es un mal síntoma. No es que ni por un momento me figure que nuestra casa de Abbott Smith pueda estar encantada. Un incendio destruyó el viejo edificio hasta los cimientos en 1836. Y el nuevo, una especie de chateau estilo Reina Victoria, es tan horrible y vulgar que no creo que haya un fantasma con el estómago suficiente para escogerlo como residencia. El señor Satterwhite tosió. No acababa de comprender el motivo de todas estas confidencias. Estaba pensando, continuó Lady Stranley, dibujando la más encantadora de sus sonrisas, que quizá usted podría ayudarme. ¿Yo? Sí, usted regresa mañana a Inglaterra, ¿no es así? Sí, así es, admitió cautamente el señor Satterwhite. ¿Y conoce usted a toda esa gente que se dedica a investigaciones psíquicas? No me diga que no, porque sé que conoce usted a todo el mundo. El señor Satterwhite sonrió un tanto. Una de sus debilidades era conocer a todo el mundo. No puede ser más sencillo, prosiguió ella. Yo no congenio con esa clase de gentes. Son en general hombres serios, con largas barbas y que siempre llevan gafas. Tienen la virtud de aburrirme y de hacerme sentir muy mal en su presencia. El señor Satterwhite se sintió acorralado. Lady Stranley continuó envolviéndolo en otra de sus brillantes sonrisas. Así que todo arreglado, ¿verdad? Determinó en tono alegre. Usted irá a Abbott Smith a ver a Marjorie y tomará todas las disposiciones que crea conveniente. Le quedaré eternamente agradecida. Naturalmente que si Marjorie está en realidad perdiendo la razón, me apresuraré a volver. Ah, aquí viene Bimbo. Su sonrisa pasó de ser brillante a deslumbradora. Un joven ataviado con un conjunto de tenis se acercó. Tendría aproximadamente unos 25 años y era en extremo atractivo. He estado buscándote por todas partes, Babs, dijo. ¿Qué tal el partido de tenis? Aburridísimo. Lady Stranley se levantó. Volvió la cabeza por encima del hombro y le murmuró al señor Satterwhite con armoniosa voz. Ha sido maravilloso poder contar con su ayuda. Nunca lo olvidaré. El señor Satterwhite se quedó mirando cómo la pareja se alejaba. Me pregunto, musitó para sí, si ese Bimbo acabará por ocupar el número 5 de la lista. Parte 2. El encargado del vagón de lujo señalaba al señor Satterwhite el lugar en que, pocos años atrás, ocurriera un grave accidente en la línea. Al terminar su vivido relato, el otro levantó la vista y vio unas conocidas facciones que, sonrientes, le miraban por encima del encargado. «Mi querido señor Quinn», exclamó el señor Satterwhite. Su pequeña y arrugada faz brilló con inusitada alegría. «Qué coincidencia que los dos volvamos a Inglaterra y en el mismo tren. Supongo que es allí a donde usted se dirige». «Sí», contestó el señor Quinn. «Me lleva un asunto de bastante importancia. ¿Se sienta usted en el primer turno de la cena?» «Así lo hago siempre. Creo que la hora es absurda, las 6:30. Pero así hay mejor servicio en lo que se refiere a la cocina». El señor Quinn asintió comprensivamente. «Yo también. Quizá podamos arreglarlo para sentarnos juntos». Al dar las 6:30, el señor Quinn y el señor Satterwhite estaban instalados, uno frente al otro, en una pequeña mesa del coche-restaurante. El señor Satterwhite prestaba la debida atención a la lista de vinos y después la dirigió hacia su compañero. «No nos habíamos visto desde... Ah, sí, ahora recuerdo, desde Córcega. Por cierto que nos abandonó usted sin previo aviso». El señor Quinn se encogió de hombros. «Como es costumbre en mí, soy un hombre que va y viene». Estas palabras parecieron despertar el eco de un recuerdo en la mente del señor Satterwhite. Sintió que un ligero escalofrío le corría a lo largo de la espina dorsal. La sensación, sin embargo, no fue desagradable, al contrario. Tuvo la sensación de una anticipada emoción placentera.
El señor Quinn examinaba atentamente la etiqueta de una botella de vino tinto que tenía entre las manos. La botella estaba entre él y una de las luces, y por un momento pareció envuelto en una especie de resplandor rojizo. El señor Satterwhite experimentó de nuevo el cosquilleo de una extraña excitación. «Yo también vuelvo a Inglaterra con una misión que cumplir», exclamó sonriendo ampliamente ante la coincidencia. «Posiblemente conozca usted a Lady Straley». El señor Quinn hizo un movimiento con la cabeza. «Un antiguo título», prosiguió. «Antiquísimo. Uno de los pocos que pueden recaer en descendencia femenina. Es baronesa de derecho propio. Una romántica historia». El señor Quinn se rellenó cómodamente en su asiento. Un camarero atravesó el compartimento llevando en volandas y depositando frente a ellos, casi como por arte de magia, unos tazones llenos de sopa. El señor Quinn tomó unos cuantos sorbos y murmuró a continuación. «Iba usted a hacerme una de sus portentosas descripciones, ¿no es así?» El señor Satterwhite resplandeció de gozo ante la lisonja. «En realidad es una mujer maravillosa», dijo. «Sexagenaria por lo menos. Las conocí de niñas tanto a ella como a su hermana Beatriz. Así se llamaba la mayor de las dos. Beatriz y Bárbara. Se las designaba con el nombre de las chicas Barron. Sin un céntimo, pero bonitas ambas. Hace de esto, qué sé yo. Solo le diré que yo mismo era un jovenzuelo en aquellos tiempos». El señor Satterwhite suspiró. Varias personas se interponían entre ellas y el título, entre los que figuraba el viejo Lord Straley, un primo carnal y el primero que debía desaparecer. La vida de Lady Straley estaba salpicada de episodios románticos. 3 muertes repentinas, 2 hermanos del viejo Lord y un sobrino. Después vino lo de Euralia. ¿Recuerda usted el naufragio del Euralia? Se hundió frente a las costas de Nueva Zelanda. Las hermanas Barron se hallaban a bordo. Beatriz se ahogó. Bárbara se encontraba ante los pocos supervivientes. 6 meses más tarde murió el viejo Straley y pasó a heredar el título, así como también una cuantiosa fortuna. Desde entonces ha vivido exclusivamente para sí. Siempre la misma, hermosa, sin escrúpulos, completamente insensible y muy pagada de su persona. Ha tenido ya 4 maridos y no tardará en tener el quinto. Continuó describiendo la misión que le había sido encomendada por Lady Straley. Pensaba ir a Abbottsmith a visitar a la chica, explicó. Creía que era conveniente hacer algo sobre este asunto. Es imposible imaginar a Lady Straley como el prototipo de una madre normal. Se detuvo mirando fijamente al señor Quinn. «Me gustaría que me acompañara», dijo el señor Satterwhite con anhelo. «¿Sería posible?» «Me temo que no puedo», contestó el señor Quinn. «Pero espere, ¿no está acaso Abbottsmith en Wiltshire?» El señor Satterwhite asintió. «Me lo imaginaba y da la circunstancia que donde yo voy no está lejos del lugar que me acaba de mencionar». Sonrió. «¿Recuerda aquella pequeña hostería, la hostería del Bufón?» «Naturalmente», contestó el señor Satterwhite. «¿Parará usted allí?» El señor Quinn asintió. «Cosa de una semana o 10 días. Si se da una vuelta por allí, tendré sumo placer en verle». Por la razón que fuese, el señor Satterwhite se sintió profundamente aliviado con esta esperanza. Parte 3. «Mi querida señorita Margery», decía el señor Satterwhite, «le aseguro que no tengo la menor intención de reírme de usted». Margery frunció ligeramente el entrecejo. Ambos estaban sentados en el confortable salón de Abbottsmith. Margery Gale era una muchacha alta y fornida, con facciones que no guardaban semejanza alguna con las de su madre. Antes bien, era el vivo retrato de los miembros masculinos de la línea paterna, una familia de hidalgos campesinos que se pasaban la vida a caballo. Además, parecía rebosante de salud. El señor Satterwhite, sin embargo, no pudo impedir recordar que en los Barron, familiarmente hablando, eran frecuentes los casos de inestabilidad mental. Margery pudiera muy bien haber heredado la apariencia física paterna,
pero haber heredado a la vez el desquiciamiento nervioso que caracterizaba a la madre. Quisiera, decía Marjorie, perder de vista a esa dichosa señora Keyson. No creo en el espiritismo ni me hace la más mínima gracia. Es de esas mujeres que llevan su fanatismo hasta el final. No cesa de atosigarme con la idea de traer una medium a esta casa. El señor Satterwhite tosió significativamente. Se agitó un tanto en la silla y añadió con el tono grave de un jurista. Permítame que me asegure de los hechos. El primero de los, llamémosle, fenómenos, ocurrió hace 2 meses, ¿no es verdad? Poco más o menos, confirmó la muchacha. Unas veces era como un leve susurro, otras una voz precisa y clara, pero las palabras eran siempre las mismas. ¿Cuáles eran? Devuelve lo que no es tuyo, devuelve lo que has robado. Cada vez que esto ocurría me apresuraba a encender la luz. No había nadie en la habitación. Llegué a ponerme tan nerviosa que supliqué a Clayton, la doncella de mi madre, que durmiera en un sofá junto a mi habitación. ¿Y la voz siguió sonando? Sí, lo que más me aterrorizó fue que Clayton no consiguiese oírla. El señor Satterwhite se quedó pensativo durante unos instantes. Esta última noche en particular, ¿cómo fue la voz? ¿Fuerte o suave? Casi un murmullo, admitió Marjorie. Si Clayton estaba, como supongo, profundamente dormida, era materialmente imposible que la oyera. Fue ella quien me aconsejó que me hiciese ver por un médico. La joven rió con un visible dejo de amargura. Pero desde anoche hasta la propia Clayton hubo de creer en ese misterio, añadió. ¿Qué ocurrió anoche? Nadie lo sabe todavía, pero iba a contárselo en este precioso momento. El día de ayer lo pasé cazando e hicimos una buena tirada. Llegué rendida y al poco dormía muy profundamente. Tuve una pesadilla horrible. Soñé que caía sobre una verja y que una de sus puntas se clavaba lentamente en mi garganta. Desperté sobresaltada y me encontré con que el sueño era una realidad. Algo duro y afilado me pinchaba en un lado del cuello, al tiempo que una voz murmuraba en mi oído. Tú has robado lo que es mío. Esto es la muerte. Lancé un grito. Continuó. Y mis manos se debatieron en el vacío, pero no encontré nada. Clayton me oyó chillar desde la habitación contigua donde dormía. Acudió rápidamente. Me dijo haber sentido algo que le rozó en la oscuridad, pero que, fuera lo que fuese, no debía tener nada humano. El señor Satterwhite la contempló fijamente. No cabía duda de que la muchacha se hallaba aún bajo los efectos de una viva agitación. Observó su cuello y vio un pequeño cuadrado de esparadrapo adherido a la parte izquierda de la garganta. Ella pareció darse cuenta de la inspección y asintió. Como usted ve, dijo, no fue solo imaginación por mi parte. El señor Satterwhite intercaló una pregunta en tono de disculpa por lo melodramática que sonaba. ¿Sabe de alguien, preguntó, que tenga algún motivo de resentimiento contra usted? Claro que no, contestó Marjorie. Vaya una idea. El señor Satterwhite intentó otra línea de ataque. ¿Qué visitantes ha tenido durante los 2 últimos meses? Supongo que se referirá usted a los que vienen a pasar aquí los fines de semana. Marcia King ha pasado conmigo una gran parte de ese tiempo. Es mi mejor amiga y tan aficionada como yo a montar a caballo. También ha estado bastante tiempo mi primo Rolly Vavasour. El señor Satterwhite hizo un gesto de asentimiento y, a continuación, manifestó deseos de entrevistarse con Clayton, la doncella. Hace muchos años que está con usted, ¿no es así? Muchísimos, afirmó Marjorie. Sirvió a mamá y a tía Beatriz cuando éstas eran todavía unas niñas. Supongo que esa sería la razón del interés que mostró mi madre en conservarla a su lado. No obstante, el hecho de tener otra doncella francesa a su servicio. Clayton se dedica a coser y a otras tareas menudas. Le condujo al piso superior, donde al poco rato se les unió Clayton. Era una vieja alta y delgada, con el pelo gris cuidadosamente partido en 2 bandas,
y aspecto de suprema respetabilidad. No, señor, dijo contestando a una pregunta del señor Satterwhite. Jamás he oído decir que esta casa estuviese encantada. Para serle sincera, señor, de no haber sido por lo ocurrido anoche, hubiese seguido creyendo que se trataba de imaginaciones de la señorita Margery. Sentí claramente que algo me rozaba en la oscuridad. Y puedo asegurarle que fuera lo que fuese, no era humano. Luego está la herida en el cuello de la señorita Margery. No me dirá usted que fue ella misma quien se la hizo, pobre criatura. Pero sus palabras alertaron al señor Satterwhite. ¿Cabría en lo posible que Margery hubiese podido infligirse ella misma aquella herida? Había oído contar casos raros en que muchachas sanas y al parecer bien equilibradas como Margery habían llegado a cometer los actos más absurdos. Sanará pronto, añadió Clayton. No es ni con mucho como la cicatriz que yo me hice. Señaló una que cruzaba su frente. Hace ya 40 años que esto sucedió, señor, y todavía llevo la señal. Fue a raíz del hundimiento del Uralia, intervino Margery. Y la herida se la produjo un gran leño que se le vino encima, ¿no es así, Clayton? Sí, señorita, así fue. ¿Y usted qué cree, Clayton? Dijo el señor Satterwhite. ¿Qué opina del ataque contra la señorita Margery? No sabría qué decir, señor. El señor Satterwhite comprendió que era la respuesta que correspondía a la reserva de una bien adiestrada sirvienta. ¿Qué es lo que usted piensa en realidad, Clayton? Insistió persuasivamente el señor Satterwhite. Creo que alguna grave injusticia ha debido cometerse en esta casa, y que no habrá paz en ella hasta que no se haya hecho la correspondiente reparación. Su voz, al hablar, era grave, y sus turbios ojos azules se clavaron con insistencia en los de su interlocutor. El señor Satterwhite descendió de nuevo al piso inferior, un tanto decepcionado del resultado del careo. Clayton, evidentemente, mantenía el punto de vista ortodoxo de una persuasión deliberada y sobrenatural, a consecuencia de una mala acción llevada a cabo en el pasado. Pero el señor Satterwhite no estaba satisfecho. Los fenómenos habían tenido lugar solo durante los 2 últimos meses. Y precisamente en ocasión de hallarse Marcia King y Rolly Vavasour presentes. Sería conveniente saber algo más acerca de estos dos. Cabía en lo posible que se tratase de alguna broma. Pero meneó la cabeza insatisfecho con esta solución. La cosa era mucho más siniestra de lo que parecía. El correo acababa de llegar, y Margery se entretuvo en abrir y leer su correspondencia. De pronto lanzó una pequeña exclamación. «Mamá es exageradísima», dijo. «Lea usted». Le alargó la carta al señor Satterwhite. Era algo muy propio de Lady Straley. «Querida Margery, no sabes la alegría que tengo al saber que estás en compañía de nuestro apreciado amigo el señor Satterwhite. Es listísimo y conoce a todas esas gentes que se tratan con los fantasmas. Debes contárselo todo y dejar que investigue lo que quiera. Estoy segura de que te lo pasarás muy bien, y solo me entristece la idea de no poder estar a tu lado. Hace unos días que no me encuentro nada bien. Los hoteles son muy descuidados con las comidas que nos dan. El doctor dice que se trata de un ligero envenenamiento. Yo, sin embargo, me he encontrado muy mal. Te agradezco mucho los chocolates que me has enviado, amor mío. Pero eso es un poco estúpido, ¿no te parece? Los que hay por aquí son una verdadera maravilla. Adiós, querida. Que te diviertas mucho con la caza de los fantasmas familiares. Me dice Bimbo que estoy haciendo grandes progresos en el tenis. 1.000.000 de besos. Tuya, Bárbara. Mamá se empeña en que la llame Bárbara, dijo Margery. Me parece una tontería. El señor Satterwhite sonrió ligeramente. Se daba cuenta de que el inconmovible espíritu conservador de la hija debía resultar un tanto insoportable para una mujer como Lady Straley. El contenido de la carta le chocó en un punto que al parecer había pasado inadvertido para Margery. ¿Le envió una caja de bombones a su madre?, preguntó. Margery meneó la cabeza. No, añadió. No lo hice. Debe de haber sido otra persona.
El señor Satterwhite se quedó serio. Dos cosas le parecieron muy importantes. Lady Straley había recibido una caja de bombones y sufría de un agudo ataque de envenenamiento. Aparentemente, Marjorie no había relacionado las dos cosas. ¿Habría alguna relación? Él se inclinaba a pensar que sí. Entró una muchacha alta y morena y se unió a ellos. Fue presentada al señor Satterwhite como Marcia King. Sonrió con aire jovial y exclamó: ¿Ha venido usted a ahuyentar a ese fantasma que persigue a Marjorie? Preguntó con un tono de voz lánguido. Estamos todos preocupadísimos con ese fantasma. Oh, aquí está Rolly. Un coche acababa de detenerse frente a la puerta, y de él descendió un joven de pelo rubio y maneras de adolescente. ¿Qué tal, Marjorie? Gritó. Hola, Marcia. He venido con refuerzos. Se volvió para señalar a las dos mujeres que tras él entraron en el vestíbulo. El señor Satterwhite reconoció en la primera de las dos a la señora Keyson, de quien poco antes le hablara Marjorie. Debes perdonarnos, querida Marjorie, por esta intrusión, dijo aquella, que hablaba arrastrando las palabras y acompañándolas con una amplia sonrisa. El señor Vavasour nos indicó que sería muy adecuado. Fue idea suya que viniese acompañada de la señora Lloyd. Indicó a su compañera un leve gesto de la mano. La señora Lloyd, anunció presentándola con aire de triunfo. La mejor medium que jamás haya conocido. La señora Lloyd murmuró unas pocas modestas palabras de protesta. Se inclinó y volvió a quedarse inmóvil con las manos cruzadas sobre el pecho. Era una mujer con cara muy sonrosada y aspecto vulgar. Su vestimenta era un tanto recargada y de moda e indefinida. Lucía un collar de piedras de la luna y profusión de sortijas. Marjorie Gale, como no pudo por menos que observar al señor Satterwhite, no parecía complacida por aquella intrusión. Lanzó una colérica mirada a Rolly Vavasour, quien pareció no darse cuenta del trastorno producido por su indiscreción. Creo que el almuerzo está preparado, dijo Marjorie. Bien, añadió la señora Keyson. En este caso celebraremos las EMS inmediatamente después. ¿Tiene usted algo de fruta para la señora Lloyd? No acostumbra tomar nada sólido antes de las sesiones. Se dirigieron todos al comedor. La medium se limitó a comer 2 plátanos y una manzana, y a contestar breve y circunspecta a las preguntas que de cuando en cuando le hacía Marjorie. Un momento antes de levantarse, echó la cabeza atrás y olfateó el aire. Hay algo maléfico en esta casa, lo percibo. ¿Verdad que es admirable?, exclamó embelesada en voz baja la señora Keyson. Indudablemente, contestó el señor Satterwhite con sequedad. La SEMS tuvo lugar en la biblioteca. La dueña de la casa, como siguió observando el señor Satterwhite, no parecía muy propicia a secundar la idea, y solo la natural curiosidad y el alborozo de sus huéspedes la reconcilió con el experimento. Los preparativos preliminares corrieron a cargo de la señora Keyson, que evidentemente era ducha en aquella materia. Corrió las cortinas y dispuso las sillas en círculo, terminado lo cual, la medium anunció estar dispuesta a dar principio a la sesión. ¿6 personas? Dijo mirando a su alrededor. No es adecuado, deberíamos ser número impar. 7 es el ideal. Siempre he obtenido los mejores resultados con círculos de 7. Uno de los criados, sugirió Rolly levantándose. Voy a buscar al mayordomo. Dejemos que venga Clayton, dijo Marjorie. El señor Satterwhite vio la sombra de desagrado que cubrió las facciones plácidas de Rolly Vavasour. ¿Por qué Clayton?, preguntó. ¿No te gusta Clayton, verdad?, preguntó Marjorie con lentitud. Rolly se encogió de hombros. Soy yo el que no le gustó a ella, dijo Rolly con ridícula expresión. Huye de mí como de la peste. Esperó unos instantes, pero Marjorie siguió inconmovible. Bien, que venga pues.
Se acabó de completar el círculo. Hubo unos momentos de silencio interrumpidos solo por las acostumbradas toses y movimientos de sillas y pies. De pronto se oyeron una sucesión de golpes y luego la voz del espíritu contactado por la medium. Un indio piel roja llamado Cherokee. Indio Bravo, decir buenas tardes a todos, señoras y caballeros. Alguien aquí tener muchas ganas de hablar. Tener muchas ganas de dar mensaje para joven señorita. Yo marchar. El espíritu dice cosa él querer decir. Una pausa y una nueva voz. Esta vez de mujer que dijo quedamente: ¿Está Marjorie aquí? Rolly Babasur se creyó obligado a responder. Sí, dijo. ¿Está? ¿Quién habla? Soy Beatriz. ¿Beatriz? ¿Qué Beatriz? Con gran disgusto de muchos, volvió a oírse la voz del piel roja Cherokee. Yo tener mensaje para todos vosotros. Vida aquí ser hermosa y brillante. Todos trabajar mucho, ayudar a los que todavía estar en la tierra. Otra pausa y de nuevo la voz de mujer que decía: Habla Beatriz. ¿Qué Beatriz? Beatriz Barrom. El señor Satterwhite inclinó el cuerpo hacia adelante. Estaba muy excitado. ¿Beatriz Barrom la que se ahogó en el Uralia? Preguntó. La misma. Recuerdo el Uralia. Tengo un mensaje para esta casa. Devolved lo que no es vuestro. No comprendo, dijo Marjorie con desmayo. ¿Pero eres en realidad tía Beatriz? Sí, soy tu tía. Claro que lo es, añadió la señora Keyson en tono de reproche. ¿Cómo puede usted dudarlo? A los espíritus no les gustan estas cosas. De pronto a la señora Satterwhite se le ocurrió hacer una pequeña prueba. La voz le temblaba al hablar. ¿Se acuerda usted del señor Bottichetti? Preguntó. Se oyó una risita reprimida. Ese pobre Boatupsetti. Se oyó. Claro que me acuerdo. El señor Satterwhite quedó como aturdido. El resultado de la prueba había sido por demás satisfactorio. Había hecho referencia a un incidente ocurrido 40 años atrás en ocasión de encontrarse él y las hermanas Barrom en una de las playas de moda. Un joven italiano amigo de ellas había salido a dar un paseo en bote y había volcado, circunstancia que aprovechó Beatriz Barrom para designarlo en lo sucesivo con el ocurrente nombre de Boatupsetti. Parecía imposible que con excepción de él alguien de los presentes conociera el incidente. La medium se agitó y dejó escapar una especie de gruñido. No está volviendo en sí, dijo la señora Keyson. Me temo que nada más podemos obtener de ella por ahora. La sala, llena de gente, volvió a iluminarse con la clara luz del día. Dos de los presentes daban muestras de estar muy aterrorizados. La palidez del rostro de Marjorie dio a conocer al señor Satterwhite el estado de su ánimo. Tan pronto como se hubieron despedido la señora Keyson y la medium, solicitó hablar en privado con ella. Quisiera hacerle a usted un par de preguntas, señorita Marjorie. Si usted y su madre muriesen, ¿quién heredaría el título y los bienes? Supongo que Rolly Babasur. Su madre y la mía eran primas hermanas. El señor Satterwhite asintió con un gesto. Parece que ha estado aquí con frecuencia durante este último invierno, ¿no es así? Preguntó con naturalidad. ¿Sería indiscreto preguntarle si la ha cortejado? Me preguntó hace 3 semanas si estaría dispuesta a casarme con él. Contestó Marjorie con sencillez. Mi respuesta fue negativa. Perdóneme la curiosidad, pero ¿está usted acaso comprometida con algún otro? Vio que sus mejillas se teñían de vivo carmín. Lo estoy, dijo, poniendo un extraño énfasis en sus palabras. Voy a casarme con Noel Barton. Mi madre se ríe y dice que es absurdo casarse con un pastor de la iglesia. ¿Por qué? Quisiera yo saber. Hay curas y curas. Quisiera que viera usted a Noel montando a caballo. La creo, hija mía, contestó sonriendo el señor Satterwhite. La creo. Entró un sirviente con un telegrama sobre una bandeja. Marjorie lo abrió.
Mamá llega mañana, dijo. Problemas a la vista. Preferiría 1000 veces que se quedase donde está. El señor Satterwhite no hizo comentario alguno sobre este sentimiento filial. Pensó que quizá estuviese justificado. En ese caso, murmuró. Creo que regresaré a Londres. Parte 4. El señor Satterwhite no estaba satisfecho de sí mismo. Sentía que el problema encomendado a su persona había quedado sin resolver. Era cierto que la llegada de Lady Straley le relevaba de su responsabilidad, pero no era menos cierto que la última palabra acerca del misterio de Abbot Smith no había sido dicha aún. El último acontecimiento fue de tal gravedad que le cogió totalmente por sorpresa. Se enteró de él al verlo impreso en las páginas de los diarios de la mañana. Baronesa encontrada muerta en su propio cuarto de baño, decía el Dial-in Megaphone. Los otros periódicos empleaban un lenguaje menos crudo, pero el hecho no dejaba de ser el mismo. Lady Straley había sido hallada muerta en su bañera y había muerto ahogada. Había sufrido, al parecer, un desvanecimiento, y en ese estado se deslizó su cuerpo y quedó su cabeza sumergida bajo el agua. Pero al señor Satterwhite no le satisfizo esa explicación. Llamó a su ayuda de cámara. Se arregló con menos aliño que de ordinario y, 10 minutos después, salía de Londres a toda velocidad arrellanado en los cómodos asientos de su potente Rolls Royce. Pero por extraño que parezca, no se dirigió a Abbot Smith, sino a una pequeña posada situada a unas 15 millas de aquel lugar, y cuya puerta ostentaba un cartel con el extraño nombre de la Hostería del Bufón. Tuvo una gran satisfacción al saber que el señor Harley Quinn seguía hospedado allí. Un minuto después, se hallaba cara a cara con su amigo. Le estrechó la mano y arrancó a hablar presa de gran agitación. «Estoy terriblemente preocupado», dijo, «y vengo a solicitar su ayuda. Tengo el horrible presentimiento de que quizás sea demasiado tarde y de que la vida de una pobre niña inocente corra un gravísimo peligro. Si es usted tan amable de contarme de qué se trata», expuso el señor Quinn sonriendo. El señor Satterwhite le lanzó una mirada de reproche. «Estoy seguro de que lo sabe tan bien como yo, pero en fin, se lo diré». En breves palabras le expuso lo acaecido en Abbot Smith. Y como siempre, el señor Quinn mostró un profundo interés en escuchar su narración. Estuvo elocuente, sutil y meticuloso en los detalles. «Como usted ve», terminó, «debe de haber alguna explicación». Le miró con esa expresión de esperanza con que el perro mira al amo. «Pero es usted quien debe resolver el problema y no yo», dijo el señor Quinn. «Yo no conozco a esa gente. Usted sí». «Conocí a las hermanas Barron hace 40 años», exclamó el señor Satterwhite con orgullo. La mirada de simpatía que le dirigió el señor Quinn le animó a recordar, como si de un sueño se tratase, lejanos pasajes de la vida. ¿Qué días aquellos en Brighton? Bottichetti y Boatupsetti. Qué tontería, pero cómo nos reíamos en aquella época. Dios mío, creo que yo también era joven como todos. Hacíamos un montón de tonterías. Recuerdo a la doncella que las acompañaba. Se llamaba Alice. Una cosa menudita y pizpireta, y muy ingenua. Recuerdo también que un día la abracé y la besé en uno de los pasillos del hotel. Y estuve a punto de ser sorprendido por una de las niñas. ¿Cuánto tiempo hace ya de esto, Dios mío? Meneó la cabeza y lanzó un profundo suspiro. Después miró al señor Quinn. «¿Decididamente no puede usted ayudarme?», añadió especulativamente. «Sin embargo, en otras ocasiones ha logrado usted el éxito gracias a sus propios esfuerzos», dijo el señor Quinn con seriedad. «Y creo que esta vez sucederá lo mismo.
Yo en su lugar no perdería tiempo e iría inmediatamente a Abbot Smith. Tiene usted razón, afirmó el señor Satterwhite. Era en realidad lo que me proponía hacer. ¿No podría persuadirlo para que me acompañase? El señor Quinn hizo un gesto negativo. No, dijo. Mi trabajo aquí ha terminado y partiré dentro de muy poco. Al llegar a Abbot Smith, el señor Satterwhite fue conducido inmediatamente a la presencia de Marjorie Gale. Estaba sentada, con los ojos enjutos, frente a una mesita del gabinete sobre la que se hallaban esparcidos unos papeles. Algo en su saludo le conmovió. Tenía al parecer un gran deseo de verlo. Rolly y Marcia acababan de marcharse. El accidente, señor Satterwhite, no ha ocurrido tal como pretenden hacerlo creer los médicos. Estoy segura, completamente segura, de que mamá no se ahogó sola, sino que alguien la forzó a permanecer bajo el agua. Fue asesinada, y quienquiera que fuese el que cometió el crimen, quiere matarme a mí también. De esto no me cabe la menor duda. Esta es la razón, indicó señalando el documento que tenía ante sí, de que me decidiese hacer testamento. Explicó. Una cantidad considerable de dinero, así como unas cuantas propiedades, no van anexas al título. Está también la fortuna particular de mi padre. Todo esto se lo dejo a Noel. Sé que es bueno y que sabrá administrarlo piadosamente. De Rolly no me fío. Es solo un cazador de dotes. ¿Quiere usted firmar como testigo? Mi querida jovencita, contestó el señor Satterwhite. Un testamento hay que firmarlo ante 2 testigos, los cuales deben firmar a la vez. Marjorie desestimó con un gesto el consejo legal. No creo que eso importe gran cosa, declaró Marjorie. Clayton me vio firmar a mí y luego ha firmado ella. Iba a llamar en este instante al mayordomo, pero creo que usted te servirá. El señor Satterwhite renunció a seguir arguyendo. Sacó su pluma y... Estaba ya a punto de estampar su firma, cuando se contuvo súbitamente. El nombre que aparecía en la casilla superior a la designada para él le hizo evocar de pronto un confuso tropel de recuerdos. Alice Clayton. Algo luchaba por abrirse paso en su cerebro. Alice Clayton. Había alguna extraña significación en aquel nombre, algo que tenía que ver con el señor Quinn, y se relacionaba con él. Algo que él mismo dijera al señor Quinn muy poco tiempo antes. Ah, ya lo tenía. Fue precisamente sobre Alice Clayton. Una cosa menudita y pizpireta. Las personas cambian. Sí, pero no tanto. Además, la Alice Clayton que él conoció tenía los ojos pardos. Los objetos empezaron a girar vertiginosamente a su alrededor. Hubo de buscar el apoyo de una silla para no caer, y como procedente de una gran distancia, oyó la voz de Marjorie que le preguntaba con ansiedad. ¿Se encuentra mal? ¿Qué le pasa? ¿Está usted enfermo? Volvió a ser el mismo de siempre. La cogió fuertemente de las manos. Querida mía, ahora lo comprendo todo. Debe usted prepararse para recibir una fuerte impresión. La mujer que se halla arriba y a la que usted llama Clayton, no es Clayton. La auténtica Alice Clayton se ahogó en el Uralia. Marjorie le miraba con ojos desorbitados. Entonces, dijo, ¿quién es ella? No puedo estar equivocado. La mujer a quien usted llama Clayton no es otra sino Beatrice Barron, la hermana de su madre. ¿Recuerda usted haberme dicho que se hirió en la cabeza con un gran leño? He de deducir que el golpe debió hacerle perder la memoria. Y su madre aprovechó circunstancia para apoderarse del título, quiere usted decir. Marjorie completó la frase con amargura. Sí, la creo capaz de eso. Es doloroso tener que reconocerlo ahora que ya está muerta, pero ella era así. Beatriz era la mayor de las 2 hermanas, continuó el señor Satterwhite. A la muerte de su tío sería la heredera de todo, y a su madre no le hubiese correspondido nada.
Esto le impulsó a reconocerla no como su hermana, sino como su doncella. Repuesta después del golpe, pero sin recuperar la memoria, aceptó pasivamente el papel de Alice Clayton que le habían encomendado. Podemos imaginar que no hace mucho que su memoria debe haber empezado de nuevo a aclararse, pero la lesión producida en el cerebro con el golpe que recibió hace años debe haber acabado por perturbarla. Marjorie le contemplaba con ojos enloquecidos por el terror. Y por eso mató a mi madre, como quiso también matarme a mí, dijo casi sin aliento. Así parece, prosiguió el señor Satterthwaite. Solo una idea parecía obsesionarla. La de que su herencia había sido robada y que usted y su madre se habían quedado con ella. Pero si Clayton es tan vieja... El señor Satterthwaite permaneció en silencio sumido en los recuerdos. Vio la imagen de aquella anciana de cabellos grises y aspecto marchito, y la rubia esplendorosa que él viera tomando el sol en Camps. ¿Podrían ser hermanas? Recordaba a las hermanas Barron, y su parecido era sorprendente. Solo porque hubiesen tomado distintos derroteros en la vida. Meneó la cabeza como bajo el peso de una obsesión, y no pudo reprimir un compasivo gesto hacia estas incongruencias de la vida. Se volvió a Marjorie y dijo cariñosamente: «Será mejor que subamos a verla». Encontraron a Clayton sentada en la pequeña habitación donde cosía. Ni siquiera volvió la cabeza al sentir el ruido que hizo la puerta al abrirse. El señor Satterthwaite no tardó en darse cuenta del porqué. Un ataque al corazón, murmuró al tocar sus rígidos y helados hombros. Quizá haya sido mejor así. Fin.